invitadas, invitados que ya están presentes, señor secretario, señora abogada ayudante, señora secretaria, muchas gracias. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 14ª se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 15ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. No hay documentos para la cuenta. Ofrezco la palabra en varios. Si hay alguien que quiere señalar con varios. Diputado Juan Luis Castro, en varios. No lo escuchamos. Ahí sí, ¿me escucha? Ahí sí, Juan Luis. Solamente preguntar, presidente, si a Secretaría ha llegado un cúmulo de oficios no respondidos de parte del Ministerio de Salud desde hace 2 meses por lo menos, cuando vinieron subsecretario de redes y otras autoridades. Quiero saber el estado de retorno de los oficios que hemos solicitado y del plan de trazabilidad, presidente. Si está en manos de la Comisión la materia más controversial que tenemos en este momento en esta crisis sanitaria, que es el plan de trazabilidad, sobre el cual seguramente se va a referir todo nuestro invitado hoy día. El secretario tiene la palabra. Exacto, para contestarle al diputado Castro, no hay, bueno, algunos de los, hemos enviado una multiplicidad de oficios al Ministerio de Salud y a las subsecretarías respectivas, algunos de los cuales han sido contestados, pero efectivamente hay muchos aún sin contestar y no se nos ha sido enviado el tema del plan al que usted hacía referencia. Yo creo que en esta próxima semana digital me comprometo a hacerle un pequeño catastro del estado de los oficios para que veamos cuáles ustedes tienen más interés que se reiteren y podamos ir poniéndole hincapié en esos temas. Presidente, solamente para agregar, yo creo que es muy delicado lo que está pasando. Yo creo que merita que usted, con todo el apoyo nuestro, haga una nota de queja al gobierno, porque me parece insostenible que una política que es la más débil y frágil que hemos sostenido en este tiempo desde el inicio de la pandemia no llegue siquiera el plan de trazabilidad, si es que hay un plan, como se anunció a esta comisión investigadora. Me parece una falta de respeto con un poder del Estado, presidente. Esto tiene que solucionarse. Estoy de acuerdo con el señor Juan Luis Castro. Hay acuerdo en que mandemos a nombre de la comisión una nota de protesta al gobierno, al presidente de la República, con copia al ministro de Salud, porque creo que es bien grave y además es contingente, absolutamente contingente. Hay acuerdo, habría acuerdo. Entonces, señor secretario, lo preparamos. Me gustaría que lleve mi firma y la suya, de manera que lo hagamos por la vía formal. Texto se lo hago llegar para su conformidad y después lo enviamos. Por favor, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más en varios? Entonces, entrando en el orden del día, hemos invitado a esta sesión está primero, en primer lugar agradezco la presencia, está Ernesto Laval, recién lo decía informalmente, pero ahora ya estamos en comisión, don Ernesto Laval. Don Ernesto Laval es ingeniero civil y doctor en educación, especialista en comunicación de datos. Y le hemos invitado por su conocimiento en la materia, a solicitud de Juan Luis Castro, del doctor Castro, que, como recién lo señaló, ha seguido el trabajo que hace el señor Ernesto Laval. Hemos invitado también, y está presente, el doctor don Mauricio Canals, de la plataforma iCovid Chile, quien está también presente en la sala. De manera que vamos a darle la palabra primero al doctor Gabriel Cavada, con quien vamos a estar aproximadamente 45 minutos. El primero, la idea es que haga una exposición de acuerdo a los objetivos de esta comisión, don Ernesto, bueno, doctor también en educación, y después los diputados y diputadas le van a formular algún tipo de consulta. Esta es la comisión investigadora COVID-19, que tiene un objeto bastante amplio y que lo que busca es, en el fondo, ver si las autoridades de gobierno han actuado bien o no han actuado bien, buscando responsabilidades también en el proceso de COVID, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico, social, de las medidas que se han tomado en general por parte de las autoridades. Así que... Perdón, presidente. Perdón, sí, por supuesto. Está el señor Laval, el doctor Laval, el doctor Canals, y está también el doctor Cavada. ¿Son 3 invitados? No. Son 2 está Ernesto Laval, yo me equivoqué entonces. Está Ernesto Laval. Sí. Disculpa. Ernesto Laval, como lo dije, y está el doctor Canals. Ya, son 2 invitados entonces. 2 invitados. Ya, perfecto.
Presidente, el doctor Gabriel Cava también fue invitado, nos confirmó que estaría, pero no se ha No ha conectado. llegado. Ya. Pero nos había confirmado que Habíamos estaría. planificado tener a los tres y dividir la hora entre los tres, pero hasta ahora hay dos y Ya. vamos, estamos 10, 15 minutos en tiempo, de manera que la idea es partir. De manera que le concedo el uso de la palabra ahora a Ernesto Laval. Muchas gracias. No le escuchamos ahí. Ahí, ahora me escuchan, ¿no? Ahí sí. Sí, bueno, muy buenas tardes. Voy a compartir una presentación. Me comunican si ya se ve o no. Se ve, está muy bien. Perfecto. Bueno, yo quiero compartir un poco mi experiencia. Yo no soy un experto en epidemiología, estoy lejos del doctor Canals en términos de la especialidad, pero sí me he dedicado a tratar de comunicar información, de visualizar datos. Y lo que ha ocurrido con la epidemia, yo creo que ha necesitado mucho esfuerzo de poder comunicar y hacer puentes entre los especialistas, entre la información disponible y la comunidad. Así que desde esa perspectiva quiero compartir lo que ha sido mi trabajo en estos meses de pandemia. Y lo primero, compartir de que desde mi perspectiva hay una situación singular, muy dramática, pero también una oportunidad bastante única de como sociedad enfrentarse a un problema que es complejo, que es desconocido, que requería decisiones, y que contábamos con mucha información de cosas que estaban ocurriendo en todo el planeta, con patrones similares, pero además con un desfase en el tiempo. Un desfase en el tiempo que nos permitía aprender de lo que ocurría en otros lugares. Y junto con eso tener datos en línea, que nos permitía también poder hacer un análisis. Entonces tener una suerte de ventana hacia el futuro, una suerte de ventana hacia posibles escenarios de lo que podía pasar en Chile. Y eso es parte también de lo que hemos tratado de hacer mucho cuando tratamos de mirar qué es lo que está ocurriendo con la epidemia en el resto del mundo para ver si es que eso también podría ocurrir en Chile. Uno de los patrones recurrentes que uno veía ya en China cuando el 26 de enero es que los brotes se comportaban de una manera en que aparentemente estaba controlado durante mucho tiempo. Podían pasar varias semanas con menos de 10 casos incluso. Después entendimos de que eso era porque muchos de estos casos eran casos importados que llegaban al país y que todavía no se iniciaba como una cadena de contagio dentro del país. Pero esto generaba una suerte como de falsa seguridad o de tranquilidad. Esto que vimos en China también, uno lo ve cuando ve los datos en Corea del Sur, que llega un punto de inflexión donde cuando pasamos cierto nivel, este gráfico muestra la cantidad de casos semanales que hay. Cuando empieza a crecer, en casi todos los lugares se desata una suerte como de crecimiento, de lo que hemos llamado los especialistas crecimiento exponencial, pero un crecimiento acelerado y bastante disparado. Después, a comienzos de marzo vimos que esto mismo ocurrió en Italia. El 10 de marzo vimos que esto estaba pasando en España. Entonces, de alguna manera uno podía predecir de que este era un patrón de cómo se comportaba la epidemia en distintos países. Cuando estamos en Chile, yo creo que era absolutamente esperable de que esto iba a ocurrir. Quizás hubo una suerte como de situación engañosa cuando estábamos en abril, donde uno decía que subieron los casos, pero todavía no se generaba esta, de alguna manera, explosión de crecimiento. Pero definitivamente llegó. Este gráfico muestra la situación al 15 de mayo. Y quizás lo que a mí me parecía interesante de ver esto en la región metropolitana. Al 15 de mayo esto estaba ocurriendo en la región metropolitana. Y al mismo tiempo, esto estaba ocurriendo en distintas regiones del país. En Atacama, en Coquimbo, en Los Lagos, O'Higgins, Valparaíso, Antofagasta. Donde uno podía tener esta sensación de que el virus estaba controlado en las distintas regiones del país porque los números todavía no explotaban. Pero si uno hacía una suerte de análisis básico de lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió en China, en Corea, en España, en Italia, en la región metropolitana, era absolutamente esperable de que esto podía de alguna manera estallar en términos de crecimiento de la epidemia. Cuando uno ve qué es lo que pasó después del 15 de mayo, obviamente, en regiones como Atacama, que uno la veía de que el virus no tocó a la región hasta cierto momento en mayo. Cuando uno veía O'Higgins, que estaba tan cerca de Santiago, y muchos de los que observábamos los datos nos preguntábamos cómo estando tan cerca de Santiago, esto no tiene el mismo comportamiento, algo especial, el virus está teniendo un mejor comportamiento, pero básicamente
yo creo que lo que podemos aprender, los que estábamos observando los datos, es que este tipo de comportamiento va a pasar en cualquier lugar, o puede pasar en cualquier lugar. Y yo creo que también hay un tema cuando uno empieza a ver la trampa de los promedios, cuando uno ve que Chile se está comportando de cierta manera, dejamos de ver lo que está ocurriendo con muchas comunas. Y aquí yo creo que donde viene el tema de que este mismo comportamiento que empieza a crecer en algunas comunas que no hacen noticia, porque están subiendo los casos en forma lenta, es absolutamente predecible de que va a venir un aumento de casos si es que no se toman medidas que lo eviten. Y aquí yo creo que esto de aprender de las experiencias ocurrió en muchos lugares, como lo podemos ver con los datos en Chile, pero también con el resto del mundo. El 27 de marzo, el Harvard Business Review publicó un artículo que yo creo que fue tremendamente interesante, que debería haber estado en los escritorios de todas las autoridades, que eran las lecciones que podemos aprender de cómo Italia respondió al coronavirus. Y un primer mensaje era que la mejor manera de combatirla es cuando se hace muy temprano, cuando todavía parece pequeña. Pero me pareció muy interesante lo que decían como el análisis político de esto. Que si es que uno hace una reacción fuerte cuando la medida es muy pequeña, probablemente se va a tomar como una sobrereacción. Y si uno tiene éxito, probablemente te van a criticar porque hiciste algo que no era necesario haberlo hecho. Pero cuando uno mira a posteriori, la mejor decisión justamente era tener una reacción fuerte cuando el problema es pequeño, de manera que lo podamos contener. Lo otro que veían de Italia en este artículo era que este incremento gradual en cuarentenas locales, si bien muchas veces tenemos la imagen de Italia como la cuarentena del país, inicialmente se comenzó con cuarentenas en alrededor de 11 comunas, de 11 distritos diferentes. Y cuando esto ya no se pudo contener, se hizo cuarentena a toda la zona de Lombardía y finalmente terminamos haciendo una cuarentena con todo el país. Entonces, lo que analizan de Italia también es que esto de hacer cuarentenas graduales en forma local parecía prudente, pero finalmente fue un error. Y lo otro que también hablan es este tema de que es importante no tener acciones aisladas, sino que tener acciones simultáneas que están orquestadas. Y mencionan el caso de Corea del Sur en el tema de test, que muchas veces uno habla de que Corea hacía muchos test, pero lo importante no era hacer muchos test, sino que hacer muchos test junto con un seguimiento riguroso a la cadena de contacto y junto con tener la información de los movimientos de los infectados, que este es el tema de trazabilidad que ustedes también lo manejan y lo han hablado en forma muy extensa. Ahora, cuando uno estaba en marzo y decía cuáles son las opciones que hay, generalmente se ponían como estos dos mundos, la estrategia de Corea del Sur o la estrategia de China, y estrategia de Corea del Sur que no hizo una cuarentena, pero sí se habla mucho de lo precisa que fue la trazabilidad en Corea del Sur. Cuando partían con el paciente número 1, paciente 2, el 4 de enero teníamos los primeros casos que venían del extranjero. Poco a poco fueron llegando a 30 casos el 16 de febrero. Y se habla mucho en la literatura de lo que ocurrió con el paciente número 31, que fue el primer paciente donde no era claro cuál fue el origen del contagio del paciente número 31, que fue una mujer. Este paciente no se detectó de forma oportuna y antes de aislarlo estuvo en contacto y participaba en un grupo religioso. Ese paciente después empezó a tener contacto y empezó a haber un brote de contacto en este grupo religioso y finalmente, al 31 de marzo, se estima que cerca de 5.000 de los casos, al 31 de marzo había menos de 10.000 casos en Corea del Sur, que 5.000 de los casos se habían originado en contactos de este paciente número 31. Teniendo esta imagen de que Corea es como el ejemplo de trazabilidad, si es que uno deja escapar pocos casos, puede ocurrir una situación dramática como esta de que más de la mitad de nuestros casos se originan porque no logramos tener una trazabilidad en forma exhaustiva. Un caso alternativo que se veía es lo que ocurría en China y para todos fue noticia lo que fue la cuarentena masiva en Wuhan. Entonces, muchas veces se veía que tenemos esta alternativa de vamos por cuarentena o vamos por trazabilidad y aquí venía como esta imagen de si es que es lo uno o lo otro. Un artículo que fue muy influyente de Tomás Puello que hablaba de esta estrategia que él le llamaba el martillo y la danza, diciendo que si no somos capaces de tener muy controlado el virus inicialmente, es necesario hacer un martillazo a la epidemia en términos de tener una medida muy rigurosa que nos permita bajar
en forma temprana, y esta forma temprana es que sean unas 3 a 7 semanas, si es que se hace de forma bien esta medida rigurosa, para después poder tener una etapa que le llamaba la danza, que la danza es como una vez que lo bajamos, mantenemos los niveles de contagio relativamente bajos. En términos epidemiológicos, hablamos de mantener el R bajo 1, una vez que ya logramos estar en este estado. Ahora, mucha gente decía, si aplicamos cuarentena severa, obviamente va a volver a subir. Entonces no tiene mucho sentido, sino que tenemos que mantenerlo en un nivel alto que lo podamos contener. Y aquí la mirada alternativa era que no necesariamente va a ocurrir eso. Que si es que no tenemos la capacidad de controlarlo inicialmente, podemos tomar medidas agresivas que nos permitan bajar los niveles y después mantenerlos a través de una serie de medidas que implican también una trazabilidad efectiva. Después, el caso que también yo he seguido también con bastante interés ha sido lo que es Nueva Zelanda, que yo creo que también ayuda para comunicar de una manera distinta, de una mirada práctica, este tema de la trazabilidad. El 23 de marzo, en Nueva Zelanda comunican los primeros 2 casos de transmisión comunitaria. Llevaban 100 casos y aparecieron 2 casos que no sabían dónde se habían originado. Y la decisión fue, tenemos que hacer cuarentena masiva en todo el país hasta cortar la cadena de contagio. Ahora, uno puede imaginarse que cuando uno lleva 100 casos y decreta esta medida rigurosa, los números van a bajar inmediatamente y de los 100 vamos a llegar a 0. Aquí uno ve que en Nueva Zelanda, de llevar del orden de 100 casos, los números siguieron subiendo durante un par de semanas hasta que empezaron a bajar y llegaron al final a más de 1.000 casos en total, después de haber tenido una cuarentena intensa. Esto significa también de que una vez que uno toma las medidas rigurosas, queda mucho todavía por crecer. Y esto también es un mensaje de que mientras más temprano uno lo tome, ese mucho crecimiento va a ser más bajo. Mientras más tarde, ese mucho crecimiento va a ser inmenso. La otra ejemplo de lo que ocurre con Nueva Zelanda es lo que todos conocimos hace un par de semanas. Después de llevar más de 100 días sin contagios comunitarios, en que habían contagios, pero casi todos los contagios que tenían registrados era gente que venía del extranjero, que se aislaba en residencias sanitarias neozelandeses durante 2 semanas y se le tomaba un test al segundo día y un test al día 12 o 13, si no me equivoco. Y estas personas podían dar positivo y eso significaba que habían sido infectadas en el extranjero. O sea, habían casos, pero eran casos que eran importados. Cuando uno ve qué es lo que ocurrió cuando apareció esta primera persona, el 11 de agosto, esa persona contagió a 4 personas de su familia. Inmediatamente se inició una estrategia de rastreo de todos los contactos y esta información era ya al 16 de agosto, donde tenían identificado lo que se llama el cluster, el conglomerado de casos. De la persona de esta familia contagió a las personas de su lugar de trabajo, en su lugar de trabajo se contagió a las familias de las personas de ese lugar de trabajo, había un familiar de los primeros 4 casos que fue a una escuela y ahí había mucho temor de que se empezara a contagiar la comunidad dentro de la escuela. Yo creo que lo más importante es como este concepto de saber de que si hacemos una buena trazabilidad, empezamos también a hablar un lenguaje distinto, empezamos a hablar de cuál es la frontera del clúster que hemos identificado. Saber si tenemos, y Nueva Zelanda llevaba 16 clusters hasta antes de este nuevo brote que hubo. Este es el número 17 y los otros clusters anteriores ya estaban cerrados. Y decían que cada cluster vamos a esperar 28 días sin nuevos casos para cerrar ese cluster. Entonces, más que un tema técnico, yo creo que es un tema de lenguaje de en qué nos estamos focalizando cuando le comunicamos a la comunidad cuál es nuestro manejo de la epidemia. Si estamos hablando de la trazabilidad, si estamos hablando de los conglomerados, o si básicamente estamos hablando que subimos un 12% la cantidad de casos o los bajamos. Aquí, cuando uno mira lo que ocurría en Chile, el 1 de abril, en nuestro informe epidemiológico, y aquí yo creo también era curioso, porque en la última página, en la página número 38, antes de llegar a las referencias, había un pequeño cuadrito que hablaba del el total de casos según el factor de exposición. Entonces, el 1 de abril nos informaban en el informe epidemiológico que habían 2.700 casos, y de esos habían 634 sin nexo y otros 577 en investigación. O sea, hay al menos 1.000 casos que no sabemos el origen hasta ese momento. Si recuerdan, en Nueva Zelanda con 2 casos se levantó la alerta. En Corea del Sur con 1 caso
de transmisión comunitaria que no se manejó bien, terminamos con 5.000 contactos. En Chile, el 1 de abril teníamos más de 1.000 casos que no sabíamos el origen, pero esto no era tema. No manejábamos este tipo de comunicación, de decirle a la comunidad, estos son la cantidad de casos que tenemos de transmisión comunitaria, la cantidad de casos de transmisión comunitaria en alguna comuna donde aparece un nuevo caso y donde aparece un segundo caso. Comunicacionalmente, eso nunca se manejó en Chile durante los primeros meses de la pandemia. Y lo peor es que el 15 de abril se dejó de publicar acerca del tipo de contagio. Y nunca ha sido pública a nivel comunal. O sea, esa información que era muy importante, muy valiosa para poder entender cómo la efectividad de la trazabilidad. Si la trazabilidad se hace bien, vamos a tener muy pocos casos que son de transmisión comunitaria. Y ese indicador no lo teníamos. Y aquí bien, quiero también tocar un tema que es el desafío como personas de la comunidad que estamos tratando de entender la epidemia, de tener acceso a información que nos permita entender este tipo de conceptos que no se comunican. Y hay un problema, es que los ciudadanos nunca hemos tenido acceso a los datos desagregados. Yo hoy puedo ir al sitio de datos abiertos de la ciudad de Buenos Aires, donde veo todos los más de 300.000 casos sospechosos, y para cada uno de ellos la fecha en que se inscribió, como que se notificó en Epivigila, en lenguaje chileno, la fecha en que se recibió el test, la clasificación, si que fue un caso confirmado, el tipo de contagio, si fue comunitario, si fue contacto, si fue importado. Esa información es pública para cada persona y que cada persona puede saber el género, la edad, la comuna. Me imagino que en Buenos Aires tampoco está el riesgo de que identifiquemos la persona. Si fuese una comuna más pequeña, quizás uno podría empezar a hacer las asociaciones, pero esta información es posible de manejar en términos de hacerla pública, y no se hizo. Hoy día yo puedo ver la información de cada caso sospechoso de México, si descargo los datos públicos que existen. Ya hace pocos días estuve viendo los datos de Bélgica para ver cómo estaba evolucionando los brotes recientes por grupo de edad. Entonces, no hemos tenido acceso a este tipo de datos. Lo que se decía en Chile era que se resguardaba la privacidad de las personas y por lo tanto no podíamos hacerlos públicos. A mí me llama la atención porque el Ministerio de Educación entrega los datos de cada estudiante desde que entra a prebásica hasta que obtiene becas Chile. Obviamente, sin identificar el RUT, sin identificar a la persona, en forma anónima, pero sabemos el sexo, la edad de cada estudiante en Chile. Es posible hacerlo en Chile. En salud entregamos la información de cada persona en el DEIS de los últimos 10 años de los fallecidos. Es posible entregar la información desagregada y por alguna razón se ha tomado la decisión de con los datos de la pandemia, solo entregarlo en formas agregadas a través de nuestros informes que pasan por un filtro de cómo queremos mostrarlo. Pero hemos tenido muchas dificultades los que queremos analizar los datos. Y un desafío, sobre todo ahora, es que las decisiones se toman a nivel comunal. Pero hasta el día de hoy no hay datos públicos de todo Chile a nivel comunal, y particularmente para la región metropolitana. Lo que han hecho algunas personas fuera del sistema oficial es recopilar los reportes que hacen las Ceremis y poder también, de alguna manera, tener un reporte integrado de todas las comunas de Chile, salvo la región metropolitana, que la Ceremi no reporta diariamente los casos. Ahora esto también genera ciertos problemas porque a veces los reportes epidemiológicos por comuna se hacen ajustes y estos ajustes terminan entregando información inconsistente porque a veces se cambian las residencias y no se actualiza la información de la serie de tiempo. Entonces, básicamente mi mensaje es que una información clave para poder tomar decisiones las autoridades, pero también los ciudadanos y las autoridades locales, es tener la información a nivel comunal. Y finalmente, quiero también tomar unos minutos para hablar del plan de paso a paso. Cuando se comunicó el plan de paso a paso, de un punto de vista comunicacional, conceptual, yo tenía serios reparos de cómo se presentaba el plan paso a paso. No vamos a entrar en eso. Ya se estableció que tenemos estos 5 pasos. Pero lo que yo sí encontraba que era muy valioso es que junto con un plan donde tenemos los pasos, se hicieran transparentes y se comunicaran criterios e indicadores de cómo vamos a tomar las decisiones. Esos criterios tenían muchos problemas. Los indicadores fueron ajustados después por el Consejo Asesor, proponiendo indicadores. El ministro dijo, una vez que recibió esa propuesta, la nota a fines de julio, que se iba a coger, que el Ministerio cogía las propuestas. Todavía no hemos visto en un documento oficial del Ministerio los ajustes en base a la información provista por el Consejo Asesor.
Y lo peor es que cuando hemos visto la información de la toma de decisiones, no se ha aparejado de cómo esta decisión se refleja en los mismos criterios que definió originalmente el Ministerio de Salud, ni tampoco en los criterios que después redefinió el Consejo Asesor. Entonces, los criterios no necesariamente corresponden a las decisiones tomadas. Entonces, yo creo que esto es lo más grave, porque era una tremenda oportunidad de hacer claro y transparente los criterios de cómo se toman las decisiones, y una oportunidad que no solo se ha desperdiciado, sino que también se han tomado decisiones que van en contra de los criterios. Aquí, yo creo que junto con que es importante tener indicadores, yo creo que también había un problema que tenemos muchos indicadores, lo cual no es malo, pero yo creo que no se comunican bien. La estrategia de TTA, testeo, trazabilidad y aislamiento ha definido del orden de 10 indicadores. El plan paso a paso originalmente también tenía algunos indicadores, después las precisiones del Consejo Asesor aumentaron los indicadores. Cuando se empiezan a publicar ahora el informe epidemiológico, indicadores, se informan algunos de los indicadores del protocolo de trazabilidad, pero no se informan los indicadores del plan paso a paso. Hay algunos de estos indicadores que están en ambos. En términos comunicacionales hay una tremenda confusión. Y cuando se habla de un indicador, yo estoy seguro que la mayoría de la comunidad no entiende realmente qué es lo que significa ese indicador. Y particularmente con el tema de trazabilidad, hablamos de que tenemos una buena trazabilidad y tenemos una trazabilidad del 80%, otros dicen la trazabilidad es de un 30%. Pero pocas veces se explica qué se quiere decir con ese 80% o ese 30%. Cuando hablamos de trazabilidad hay una serie de componentes involucradas en la trazabilidad, desde si estamos identificando oportunamente a los contactos, si es que esos contactos hemos identificado los contactos, si es que, y aquí un tema que yo creo que era crítico, que no sé si mucha gente lo leyó en la nota del Consejo Asesor, que era tratar de operacionalizar algunos de estos indicadores. Cuando hablamos del porcentaje de casos que hemos investigado, el Consejo Asesor dijo, lo importante es que desde el momento en que el caso está en calidad de sospechoso, tienen que pasar menos de 48 horas para que el caso esté en aislamiento. Y muchas veces hablamos de que son menos 24 horas entre que el caso está en investigación. Yo como ciudadano no sé si investigación significa que lo contacté por teléfono y con eso ya le hago un ticket al formulario de investigación, o efectivamente el caso está en aislamiento. Lo importante es que el caso no esté contagiando a otras personas desde que tenemos una definición de que es sospechoso. Cuando hablamos de la cantidad de casos de contactos que hemos identificado, que se han investigado, lo que especificaba el Consejo Asesor es que son casos cuyo root estén en las listas de contactos que ya están en cuarentena. Y yo creo que el mencionar esto, que los root están en las listas de cuarentena, es muy importante y pocas veces se menciona, porque significa que cuando yo encuentro un contacto, no significa que empiezo a investigar ese contacto y digo, ¿usted ha tenido relación con otra persona infectada? Y me dice, sí, mi hermano está infectado. Y yo, entonces está relacionado con un caso previo. Lo importante es que este contacto que yo encontré era una persona que había sido contacto con otra persona y que lo habíamos aislado, que lo habíamos puesto en cuarentena oportunamente y que cuando dio positivo ya era parte de las personas que estaban en cuarentena. Estas cosas que parecen sutilezas, yo creo que son muy importantes para ver si es que estamos haciendo o no una buena estrategia de trazabilidad y no se comunican, y yo creo que lo peor es que no se entiende. Y aquí también me tomo unos segundos para decirte que yo creo que comunicacionalmente lo que nos ha faltado como país aquí es muy importante que la comunidad se empodere y esté participando de lo que es la gestión de la epidemia, y yo creo que hemos hecho una pésima campaña pedagógica de la epidemia. Quizás la culpa es mía porque yo no veo los matinales de televisión y quizás ellos cumplen un rol, pero mi perspectiva es que lo que podríamos haber hecho en nuestras cadenas nacionales de la autoridad es haber hecho un trabajo comunicacional mucho mejor para entender los conceptos centrales que importan en el tema del manejo de la epidemia. Y mucha gente no lo entiende. Un ejemplo, el ministro de Salud generalmente decía que hoy día hemos reducido la variación de los nuevos casos en 7 días en un X%, en un 10%. Yo hice una pequeña encuesta en Twitter preguntando a la gente si entendía qué significaba esa variación de un 10%. Y les puse algunos ejemplos de las personas, esto es absolutamente no científico y no representativo, pero de todas las personas que contestaron, un 10% interpretó lo mismo que quería decir el ministro.
quiere decir que hay un 90% que interpreta eso de una manera distinta. Entonces yo creo que indicadores claves los estamos comunicando mal. Entrando ahora a ver si es que qué pasa con nuestras comunas, con los indicadores. El Consejo Asesor define que uno de los indicadores para salir de cuarentena a transición es que tengamos un factor, un RE menor a 1 en los últimos 21 días. Aquí yo hice un análisis de cómo fue el RE en los últimos 21 días en cada una de las comunas de la Araucanía. Y prácticamente ninguna, salvo Curarrehue, había estado por 21 días con un RE menor a 1. O sea, ninguna comuna de la Araucanía, salvo Curarrehue, calificaba para pasar de cuarentena a transición. Y la región de la Araucanía ya está en apertura inicial hace varios días. Entonces, hay un tema de que no hay consistencia. Uno podría cuestionar si es que tiene sentido o no que sean tantos días, pero si definimos que estos son criterios importantes, yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es poder justificar de por qué tomamos las decisiones, aun cuando estemos no cumpliendo con algunos de los criterios. Mirando los datos que salieron hace pocos días de trazabilidad en el informe epidemiológico que se liberó hace un par de días atrás, por ejemplo, en Santiago dice que la proporción de casos nuevos investigados antes de 48 horas es un 75,9%. Los criterios originales del Ministerio de Salud dicen de que hay que tener más de un 80% para pasar de cuarentena a transición. Y la comuna de Santiago pasó de cuarentena a transición. Entonces, yo creo que al menos debiésemos tener una claridad de por qué en algunos casos, no cumpliéndose los criterios, se toman las decisiones. O si no, sincerar de que en realidad nuestra tabla de criterios ya no tiene sentido y no la vamos a utilizar. Ahora, entrando más a detalles que no están en los criterios necesariamente, cuando uno ve en la comuna de Santiago, de 58 casos nuevos en la última, que había, de esos algunos fueron investigados en las últimas 48, pero 58 casos en el periodo que se hace referencia, del 8 al 14 de agosto, solo 19 contactos nuevos están asociados a esos 58 casos. O sea, un 32%. Es cierto, cuando uno ve la región metropolitana completa es más de 1,7, que es muy bajo, es muy malo. Pero la comuna de Santiago, que ya no está en cuarentena, estamos identificando a un tercio de contactos por cada caso. Eso realmente a mí no me cabe en la cabeza en términos de las señales que estamos dando, de cuán rigurosa es la trazabilidad y cuán rigurosas son nuestras señales. Tengo otra información acá que era mostrar las comunas que no debiesen salir de cuarentena de acuerdo a los casos por cada 100.000 habitantes. Si tengo 30 segundos más, les comento acá. Aquí es un ejercicio con todas las comunas de Chile, donde vemos cuál es la incidencia en la última semana. Estos son los datos del informe epidemiológico del 19 de agosto. Entonces, cuando uno ve cuántos casos en los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes, vemos que, bueno, General Lago es una singularidad porque es muy pequeña, pero hay 1.005, son la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes. Pica son 55. Lo que dice el Consejo Asesor es que no debiese haber más de 10 para pasar de cuarentena a transición. Si yo interpreto bien eso, quiere decir de que cualquier comuna que tiene más de 10 debiese estar en cuarentena. Estas son las comunas de Chile que debiesen estar en cuarentena con ese criterio. Otra página y otra página. De todas esas comunas hay una fracción muy menor de que efectivamente está en cuarentena hoy en día. Entonces, lo que a mí más me preocupa es que hay una mala comunicación de los indicadores, hay una mala aplicación de los indicadores, hay una mala entendimiento, yo creo que como sociedad, de cómo tenemos que manejar bien esto. Yo creo que muchas veces se habla si que estamos en condiciones para tener una buena trazabilidad o no. Yo creo que también hay un problema, como lo decía al comienzo, con esto de los promedios. Yo creo que hay comunas que sí están en muy buenas condiciones. Y cuando uno trata de explicarse cómo es que Los Ríos no ha despegado, yo creo que Los Ríos debe hacer un muy buen trabajo de trazabilidad comparado con otras regiones. Y cuando yo veo los informes de la Seremi y de Los Ríos, yo efectivamente veo que cada día me dicen,
estas 2 personas fueron identificadas, esta persona estaba en contacto con esta otra persona, esta persona ya fue aislada en una residencia sanitaria. Al menos la información que se reportaba en Los Ríos me comunica de que hay una preocupación por la trazabilidad. Hay otras regiones donde yo no veo nada de esa información. Entonces, yo creo que efectivamente la trazabilidad, si es que uno pone los indicadores como algo importante en lo que se comunica, yo creo que eso tiene un efecto de cascada, en que si yo digo este es el indicador importante, probablemente la autoridad regional va a tratar de subir los niveles en esos indicadores, probablemente la autoridad comunal va a tratar de decirle a la comunidad, sí, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para estar en una buena zona. O sea, yo creo que eso, de partida, si yo pidiera algo, es que en vez de comunicar cuántos casos nuevos tenemos, comunicáramos cuántos clusters, cuántos contactos tenemos efectivamente, y que eso sea como un eje que conduzca de alguna manera a un cambio de conducta en el país. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, don Ernesto. Vamos a abrir preguntas ahora. Ha pedido la palabra el diputado don Juan Luis Castro para hacerle pregunta a don Ernesto. Si puede anotar, don Ernesto, por si hay otro. Como usted quiera, digamos. Gracias, presidente. Juan Luis. Felicitar a don Ernesto por su presentación, que ha sido muy concreta y específica en los puntos que nos interesan. Quiero hacerle 3 preguntas, o 3 grupos de preguntas, si puede tomar el nota y registrarla. Primero, ha sido claro su análisis respecto, por ejemplo, de Italia, con la estrategia focalizada o selectiva o parcial de comunas o lugares de ese país que inició cuarentenas y el fracaso que ello tuvo. Lo homologo a lo sucedido en Chile, particularmente en Santiago de Chile, región metropolitana, con las estrategias selectivas y parciales que también fracasaron y que tuvieron de por medio la llamada nueva normalidad en abril, que fue un revés mirado a todas luces desde hoy, y que seguramente influyeron en el PIC que venía en desarrollo. Hoy, quiero preguntarle derechamente, señor Laval, se está haciendo una desescalada con el mismo esquema de parcialidades y selectividades. ¿Qué es lo que predice que eso podría tener éxito si la misma fórmula fracasó en la curva de ascenso? Y si el comité asesor COVID, no comparte el criterio del gobierno, como lo ha expresado en sus minutas de manera explícita, que debiera Santiago considerarse como la provincia de Santiago con sus 32 comunas y así definir un diseño que permita esa escalada correctamente. Comparto que es distinto en algunas regiones en que se puede aislar o focalizar comunas capitales de regiones, tipo Punta Arenas, por ejemplo, y son distintas las realidades de conectividad de una comuna grande con otra a distancia. Pero no así en el caso de la región metropolitana. Pero en general esta estrategia de desescalada, me gustaría que se pronunciara su opinión sobre el modo en que se está siguiendo desde esa perspectiva. Segundo, sobre la trazabilidad, asociado directamente al valor del desconfinamiento para el tiempo que viene. Reconocemos todos el alza en el número de testeos que se ha ido efectuando, que era una debilidad, ahora existe, pero es evidente, por los datos que usted señala y que señala, y seguramente lo abordará, y COVID también, lo ha dicho el Colegio Médico, la Universidad de Chile, tenemos unas cifras de trazabilidad que no tienen soporte técnico, vale decir, no hay argumentos para que en algún lugar se diga, mire, aquí hay 80, 90, 100% de trazabilidad, ¿y cómo se demuestra eso? Nadie lo puede explicar. ¿Cómo se demuestran las cifras que están empezando a aparecer tímidamente, ¿verdad?, de trazabilidad? Por lo tanto, ¿qué nivel de control puede tener el virus, señor Laval, en los próximos 60 días? Perdóneme que se lo ponga así, porque en 60 días hay un plebiscito. Hay un gran evento de carácter nacional que genera una controversia, donde nosotros hemos aprobado leyes para hacer plebiscitos seguros. Ayer, por ejemplo, dando facultades amplias de manejo. Muchos de nosotros queremos que esto se produzca de manera efectiva y que no haya argumentos para que las personas se sientan atemorizadas de ir a votar. Pero, abstraído de eso, cuando se ve a la autoridad inaugurando el fútbol, aunque sea sin espectadores en los estadios, pero partiendo el fútbol a fin de mes, abriendo el Costanera Center, uno ve, mi impresión, una desescalada rápida, una desescalada vertiginosa, por distintas razones.
y a la autoridad la veo hablando casi en un tono de tercera persona, refiriéndose a la intervención del Estado y de la autoridad sanitaria. Es decir, aquí todo es culpa de las personas, todos los llamados que se hacen son al autocuidado, todo lo que yo escucho de la autoridad son autocuidado, usted es el irresponsable, usted es el que no hizo bien las cosas, en fin. Yo quiero preguntarle a usted derechamente, con este problema de la fragilidad en la trazabilidad, con que los recursos de la atención primaria se han ya utilizado y gastado, con un convenio que los municipios le devolvieron al Ministerio de Salud hace una semana atrás, porque la verdad no era compartido el mecanismo, con una fragilidad de todas las Seremis de Salud de Chile, que no tienen musculatura para hacer las cosas, desde siempre, no es un problema de este gobierno. En mi región no hay Seremi hace un mes de salud, se renunció y no hay nada más, y esta es una región que está en desescalada. ¿Cómo se enfrenta esa situación, además sabiendo que los números en los RE y en las positividades son tan malas? Por ejemplo, le voy a dar un botón de muestra. Y con esto va con la tercera pregunta, presidente, vaya ahorrando tiempo. La región de O'Higgins tiene un promedio de ayer, positividad con informe número 43 de Vigila, de 7.2%. Pero tiene 8 comunas que están lejos sobre el 10%, que no están en cuarentena. Comunas como San Fernando, La Estrella, Las Cabras, que tienen 12, 14, 15, 20% de positividad, y el famoso promedio esconde todo esto, y estoy seguro que mis colegas aquí también lo podrán revisar en ese informe. Cada uno tiene cifras escandalosas en positividad. Y el R0, según los informes que yo he percibido, está en aumento. Está en aumento en Santiago y está en aumento en regiones y comunas que están hoy día con problemas. Entonces, ¿qué posibilidad de éxito podemos tener? Así puestas las cosas, señor Laval, con este esquema de trazabilidad, de ausencia del manejo de la autoridad, porque yo siento que hay ausencia del Estado aquí, ausencia de intervención más directa, no sé, en la experiencia de otros países, pero como yo veo, todo está quedando en manos del autocuidado y punto. No veo un rol sanitario especial, no veo un rol de intervención del Estado, ya estas cosas se dan como parte del paisaje, que van a venir rebrotes, qué mal que va a haber rebrotes, pero el rebrote va a venir igual, una especie de laissez-faire, siguiendo malamente la experiencia de otros países que han tenido reactivaciones. Esas son mis preguntas, presidente. Muchas gracias, diputado Castro. Ha solicitado la palabra para preguntar también el diputado doctor Ricardo Celis. Ricardo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Soy un seguidor de Twitter de Ernesto Laval. Así es que es muy ilustrativo y nos ha enseñado y me ha enseñado mucho. Realmente muy didáctico, además pedagógico, haciendo honor, parece, a su formación. Quería hacer las cuarentenas sectorizadas a las que hacía alusión recién el diputado Juan Luis Castro. Aquí le voy a pedir una opinión al respecto, porque nosotros tenemos, esta es una comisión investigadora que tiene que ver un poco con algunos juicios. Tengo la impresión que en la región metropolitana no tienen ningún sentido y fueron un fracaso, claramente, porque es muy difícil sectorizar por calles, ¿no? O por avenidas, por lo que sea. Es una cosa porque la gente se desplaza de un lado a otro, hay una gran permeación de los espacios. Sin embargo, me parece que en las regiones, por ejemplo, yo soy de Temuco, acá tengo la impresión que sí resultó hacer estas cuarentenas más focalizadas, porque la distancia que hay entre Temuco y la próxima y Pitrufquén está a media hora, Imperial está a media hora, Lautaro está a 40 minutos, etcétera. Entonces, tengo la impresión que allí la estrategia puede tener algún sentido y que pudiese tener que ver con la densidad poblacional y con el distanciamiento entre los lugares donde esto se hace. Así que quisiera pedirle su opinión sobre esa impresión. Segundo, leí en un momento que el periodo finalmente de desconfinamiento, o cuando comienza a disminuir la curva, tenía dos modalidades, y lo graficaban así, decían como un volcán o como una montaña, como en forma de una sierra. De tal manera que la caída era brusca y terminaba, o finalmente caía y se iba quedando, iba viendo uno siempre bajas y aumentos permanentes. Tengo la impresión que eso nos está pasando en Chile en estos momentos,
que lo que está ocurriendo es que esto no es en volcán, como decía esta imagen, sino que fundamentalmente nos estamos quedando con una cordillera que finalmente sigue, baja, sube, y no alcanzamos el punto que debiéramos alcanzar. Y eso pudiese tener que ver claramente porque el desconfinamiento es muy rápido y se va nuevamente contagiando mucha gente, etcétera. En la gráfica que muestra Ernesto Laval y la que nos mostró también en la ocasión anterior el expositor, nos muestra una cosa que es realmente preocupante en el tema de trazabilidad, que pudiera estar vinculado a esto, que finalmente el ministerio se da por satisfecho y dice que tiene 100% de trazabilidad porque hay un caso positivo y contactó a una persona, o menos de una persona por el número total de casos. Por lo tanto, la trazabilidad en la práctica, nadie supone que una persona contagiada se contacta con una persona y nada más. Entonces, veo que allí hay una situación de riesgo muy alta que pudiera estar explicando un poco lo que estoy señalando, que estamos viendo estos números persistentemente altos. La gente se volvió loca el Día del Niño y cuando abrieron el supermercado, etcétera, o los malls, etcétera. Así que allí me queda claramente la impresión que la trazabilidad que nosotros tenemos no tiene musculatura. No tiene ninguna musculatura como para abordar la importancia que tiene lo importante que ha sido numéricamente en los números el número de casos que tenemos en Chile. Creo que no hay ninguna proporción entre la trazabilidad, el número de trazados y lo que hemos tenido el número contagiado. Y la última, yo miro las curvas que muestra allí, que es muy interesante, que finalmente hay una inflexión, un punto de inflexión y sube. Entonces, debo preguntarle, una vez que se abrieron las fronteras y llegaron casos a Chile de gente contagiada, ¿era inevitable que tuviésemos entonces ese punto de inflexión llegase en algún momento y sí o sí íbamos a tener ese ascenso, ese quiebre de la curva, que fue lo que observamos, ¿cierto? Coincidió con un discurso de la autoridad, pero yo miro esas curvas y digo, entonces parece que este es el comportamiento de contagio, de la forma de contagiosidad del coronavirus. Entonces, habiendo llegado caso a Chile, ¿esto era inevitable o teníamos alguna alternativa? Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Ricardo Celi. ¿Algún otro diputado o diputada quiere hacer alguna consulta a don Ernesto Laval? Don Nino Bartolo pide la palabra, presidente. Nino Bartolo. Tiene la palabra, diputado Bartolo, desde Arica. Gracias, presidente. ¿Me escucha, no? Sí, lo escuchamos. No. Fantástica la presentación de don Ernesto Laval, lo felicito. Y me llama la atención, y yo lo dije la semana pasada, o por principio de semana, cuando estuvimos en la reunión anterior, es que como teniendo tanta inteligencia no la ponemos al servicio, ¿no es cierto?, del sistema, cómo no colaboramos todos. Eso es lo que me llama siempre la duda. Y yo insisto una vez más, el diputado por su intermedio presidente Juan Luis Castro hizo un comentario, dale con echarle la culpa a la gente, dale con echarle la culpa a la sociedad. Entonces yo le preguntaría a don Ernesto Laval, ¿qué cree él? Porque la verdad que yo escuché desde el principio un término que decía, mire, usted se puede contagiar, pero ojalá que sea ahora y no después, porque las UTI, las UCI, en los hospitales van a estar repletos de gente. No sé si me sigue el tema, en el sentido de que era preferible enfermarse hoy día y no después, porque si no iba a tener ni siquiera cama. La preocupación del gobierno fue ir a buscar justamente ante estos comentarios, salir al mundo en forma secreta. Los aviones de la Chile, ¿no es cierto?, se fueron a China y trajeron los respiradores artificiales, todo es secreto, todas las mascarillas secreto, todo funcionó así de esa forma, porque todo el mundo estaba convulsionado. Es fácil hoy día hablar, ¿no es cierto?, de lo que se debía haber hecho al principio, y no cabe la menor duda de que lo que está diciendo el señor Ernesto Laval es correcto, es la información, y a medida que hemos ido tomando antecedentes, tenemos que cumplir las normas. Aquí en Arica llevamos prácticamente 50 días en cuarentena, y hace 3-4 días, ¿no es cierto?, bajó a 85, a 51, a 36, y hoy día volvió a subir a 69 casos. Entonces la pregunta es millón, porque aquí al final empezaron, ¿qué es lo que es mejor? ¿Guardar la salud o la economía? Entonces se puso la dicotomía,
Y la verdad que yo hoy día vi un comentario del presidente de Francia, en la cual él dice que a pesar de estos rebrotes, no va a confinar a la gente, porque la verdad que el daño colateral es gigantesco. Y aquí entonces pensamos que el Estado tiene que resolver todos los problemas y no enseñamos, no educamos a nuestra población. Yo lamento esa situación, a lo mejor no lo puedo expresar, pero de verdad, cuando se decía no, que la gente se quede en su casa, yo le decía, bueno, ¿por qué no te quedas tú en tu casa? ¿Y quién me paga el sueldo? Entonces, buscaba la alternativa de que alguien le pagara el sueldo. Hoy día con la confinación, hay que ver, a través de Carabineros, se pide un permiso para salir, vaya a ver a la gente que está en las calles todos los días, cientos de personas. Y yo digo, efectivamente, si no enseñamos, y ayer lo decía, o antes de ayer, que si no los medios de prensa, si no el gobierno no le paga a las radios, a las redes sociales, todos los días, ¿cierto? Lávese las manos, use la mascarilla, pero una mascarilla de verdad y no que sea un adorno solamente para decir que estoy con mascarilla. Y que el concepto que creo yo que hay que emplear es que yo no debo contaminar al otro porque yo no sé si estoy contaminado. Y no que el otro no me contamine. Es yo siendo como propia voluntad, la voluntad, yo no contamino al otro. Y si nosotros metemos este concepto que yo no debo contaminar, mi hermano no debe contaminar y todos no debo yo contaminar, podemos sacar esto adelante, porque no podemos seguir con esta figura. O sea, después de 50 días que sigamos marcando, y aunque me diga la trazabilidad, porque recién el día, 2 meses, 1 mes y medio atrás apareció la palabra trazabilidad, en los primeros meses de marzo no se habló. Quizás se hablaron los organismos técnicos, es probable. Ayer vi una película de Netflix en la cual, ¿no es cierto?, una persona mordida por un perro, que inyectaron al perro porque peleaban, hacían pelear, apostaban dinero, mordieron a una persona y se le puso la rabia, que se supone que no estaba. Inmediatamente vi yo, ¿no es cierto?, que producía la rabia, que se detectó, llamaron a todas las personas que se conocían y las vacunaron, y tuvieron que buscar la vacuna porque ni siquiera la vacuna estaba, porque se supone que está erradicada. Entonces yo digo, pongamos voluntad, demos buenas ideas, dónde tiene que corresponder, pero además digamos de una vez por todas, y por eso digo yo con mucho respeto se lo digo al diputado Juan Luis Castro, efectivamente la gente también tiene que responder, si no, no vamos a terminar nunca. Yo no le puedo decir a la gente que hace en su casa, porque si yo como también soy medio extremista, yo diría, ¿sabe qué? Usted entra a la casa y usted no sale más. Si tiene comida en su casa, come. Si no llevo comida porque no sacó 2 días, 3 días, se queda sin comer, poco menos. Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que la gente quiere salir. Busca la alternativa de salir a la calle. Pero tenemos que enseñarles, ¿sabe qué? Lávese las manos, use mascarilla. Y por eso le pregunto a usted, con todos los conocimientos que tenemos hoy día, efectivamente hoy día podemos ser, ¿no es cierto?, echarle la culpa a cualquiera para atrás. Pero de verdad que el comportamiento, insisto yo, de nuestra sociedad, incluyendo a uno, que dije, mira, no se junta con su familia, y uno se junta con su familia, y llega a la casa el hijo, y no importa, es mi hijo, que está haciendo, no creo que esté contaminado, pero se preocupa al principio, pero después se lo olvida. Y por tanto creo yo que también tenemos que educar a nuestra población, decirles a que dependemos de nosotros, nada más que de nosotros. Lo otro es un esfuerzo que tiene que hacer el Servicio de Salud, que incluso ya las notas que están llegando por correo de profesionales de la salud que digan, ¿sabe qué? Ya no damos más. Ya no damos más. Y por lo tanto, si no se cuidan ustedes, nosotros ya no podemos hacer más. A pesar de que hay espacio, hoy día en los hospitales para recibir gente, pero el personal médico no resiste más. Eso es mi comentario, no sé si lleva alguna pregunta, pero de verdad que me gustaría, y como lo escuché a ustedes, de verdad, me pareció fantástica su presentación. Gracias, presidente. Muchas gracias, Nino. Le damos la palabra ahora al doctor, a Ernesto Laval. Muchas gracias. Don Ernesto. A ver, este tema de las cuarentenas selectivas y la escalada y la desescalada, yo la verdad es que me parece de sentido común de que puede tener sentido una cuarentena selectiva si es que tengo una zona que está absolutamente aislada de otras zonas, si esa zona tiene mayor nivel de contagios y quiero que esa zona se mantenga, reducir los niveles en esa zona y también quiero evitar de que los infectados infecten a otras comunas que efectivamente están libres. Eso no ocurrió en Santiago, salvo, y tampoco podemos, en Santiago, yo estoy absolutamente seguro que no podemos generar cordones sanitarios con la realidad y la dinámica de las comunas en Santiago, salvo quizás algunas comunas que estén ya en la periferia de Santiago, donde uno puede decir, esta comuna efectivamente podemos cortar el flujo, pero incluso ahí yo creo que es muy difícil.
Entonces, para mí no tiene sentido el tratar a las comunas de Santiago como unidades epidemiológicas, como una unidad en que yo pueda aislarla del resto. Yo creo que no hay mucho más que aportar en eso. Yo creo que no tiene sentido ni en la escalada y en la desescalada también. Yo creo que la realidad también. Ustedes viven en Santiago, yo hace mucho tiempo que no, desde el 15 de marzo que no voy a Santiago. Pero me imagino que es imposible asumir de que la gente no se esté moviendo entre comunas a pesar de estar en cuarentena. Yo creo que no es viable. Con respecto a la trazabilidad, si es que tenemos soporte técnico, y también, yo creo que aquí, yo creo que lo que nos ha faltado también es poder identificar dónde se está haciendo bien. Algo que a mí me duele es nuestra poca capacidad de aprendizaje. Yo creo que tiene que haber servicios de salud que lo hacen mejor que otros, y eso no necesariamente se rescata y no lo ponemos en las noticias en términos de que los buenos resultados de algunos lugares se deben a una muy buena estrategia de trazabilidad. Entonces, yo creo que tenemos cómo aprender. No hay mucho flujo de conocimiento, al menos público, salvo que internamente hayan cosas. Yo creo que en la región de la Araucanía se hace un trabajo mejor del que conocemos, a nivel de lo que están haciendo los equipos de los centros de contacto que estaban trabajando hace un buen tiempo, sin que la ciudadanía necesariamente lo conozca, y eso ha logrado mantener algunos niveles más bajos. Como decían Los Ríos, yo creo que en Magallanes, a pesar del problema que tenemos, yo creo que hay un trabajo una intención al menos de trazabilidad, leyendo algunos de los reportes de cómo se identifican los brotes en las salmoneras, la cantidad de gente, en la familia. Yo creo que al menos hay un foco. Yo creo que en la región metropolitana desconocemos lo que ocurre. No sé, yo trato de basarme en la evidencia. Yo no tengo evidencia que tengamos un sustento firme para la trazabilidad. Puede que exista y no lo conozcamos, pero al menos yo creo que es importante que esa evidencia sea comunicada a la ciudadanía. Cuando hablamos del autocuidado en la región de O'Higgins, con el RE que está en aumento, la cantidad de casos, bueno, yo creo que efectivamente está este tema, si es que ponemos la responsabilidad en la gente. Y aquí voy a volver al caso de Nueva Zelanda, que para mí fue muy decidor cuando uno escuchaba el comunicado que se hacía de la gestión de la epidemia, donde lo que se decía, somos un equipo de 5 millones de neozelandeses frente al COVID. Si en Chile hubiésemos transmitido el mensaje de que somos un equipo de 18 millones de chilenos que estamos frente a esto, yo creo que se podría haber generado como una dinámica distinta, en que ya no son ustedes solo la autoridad, sino que somos los chilenos frente a la epidemia. Eso yo creo que no se logró, probablemente está teñido por el conflicto social que veníamos trayendo desde octubre, de que había muy poca confianza. Mi impresión es que justamente frente a esta situación de poca confianza ante las autoridades, era más importante todavía poder generar esa confianza, y generar esa confianza, yo creo que introduciendo actores que generen confianza. Yo creo que las personas que den la vocería, la gente que comunica, debimos haber hecho la pérdida como gobierno, aquí yo no soy político, pero de tratar de manejar esto como un tema que me pueda traer réditos políticos, y yo creo que asumir de que, aunque le traiga beneficios a otros actores, es importante que esos actores estén presentes, porque eso va a generar una mayor red de confianza. Probablemente a nivel político esto es imposible, ustedes conocen el mundo mejor que yo. Pero yo creo que el tema del autocuidado era básicamente un tema de generar un mensaje de que en esto de verdad estamos todos juntos. Y no como se decía solo en las palabras, cuando el ministro Mañalich también decía que tenemos que ir unidos, pero en los hechos tampoco se incluía a las comunidades científicas, o tampoco se incorporaban a otros actores. Luego, el diputado Celis hablaba, bueno, este tema de las cuarentenas sectoriales, que si tiene sentido. Yo creo que en la Araucanía probablemente se mantuvieron los casos bajo control porque había un mejor trabajo quizás de trazabilidad, pero yo no creo que haya sido todavía tan bueno, dado que cuando empezamos a entrar en esta etapa de mayor desconfinamiento también empezaron a aumentar los casos. Entonces, yo creo que hay que manejar muy bien ese equilibrio de vamos a empezar a relajar las medidas en la medida que veamos de que los casos no van a aumentar.
hay como Angol yo creo que no ha logrado poder bajar los casos desde que tuvieron las primeras cuarentenas. Yo creo que hubo cuarentenas que tuvieron éxito en Lonquimay y en Angol hubo un amago debajo, pero se ha mantenido en forma estable. Entonces yo creo que también hay diferencias dentro de las regiones en términos de cuán efectivas son las trazabilidades. Esto del volcán y la sierra, es evidente. Cuando uno ve lo que pasa en Italia, en Francia, en otros países europeos, desde que comenzamos a subir, desde que subimos los 2.000 casos por semana hasta que empezamos a bajar y llegamos a los 2.000 casos por semana, pasaron como 3 meses. Fue en periodos epidemiológicos relativamente breves. Cuando vemos en Chile, desde que subimos los 2.000 casos, han pasado ya, esto fue en abril, han pasado más de 3-5 meses y todavía no bajamos de los 10.000 casos. O sea que claramente no es el volcán Osorno, el volcán Villarrica que uno tiene como esta imagen de la bajada. No ocurre y probablemente no va a ocurrir. Probablemente si seguimos al ritmo que estamos bajando, claramente vamos a llegar al próximo año sin volver a la situación que teníamos en abril. Y es muy posible también de que podamos tener un ascenso si es que bajamos la guardia o si es que no tenemos algo distinto. No tenemos evidencia de que haya algo muy distinto actualmente. La trazabilidad, cuando hablamos esto de que se habla de que hay un contacto, efectivamente, yo creo que no hay musculatura de riesgo muy alto en muchas localidades, pero yo creo que también hay un tema comunicacional. Yo creo que cuando en Chile la gente empezó a exigir positividad, cuando se empezó a decir estamos muy mal en positividad, yo creo que las autoridades empezaron a mover todo lo posible para que la positividad se reduzca, para aumentar los niveles de testeo. Y yo creo que se instaló el tema de que esto es algo que es relevante. Yo creo que tenemos que instalar los indicadores relevantes en trazabilidad también. O sea, cuando digamos, tenemos 2 contactos, tenemos 3, en España, cuando tenían 3 contactos por cada caso, eran titulares, lo estamos haciendo pésimo. En la región metropolitana tenemos menos de 2 y bueno, ha sido titular también. Pero yo creo que hay que mantener eso, hay que mantener esa presión hasta que digamos, sí, logramos llegar a niveles europeos que no es por ser arribista, pero yo creo que las cosas hay que hacerlas con los estándares que corresponden en este momento. En abril era evitable el aumento del... Ya, sí que teníamos alternativas en abril cuando llegaron los primeros casos importados. O sea, yo creo que la alternativa habría sido tener un músculo de trazabilidad y control de epidemias muy fuerte que no lo tenemos en nuestro país. O sea, pues probablemente en Taiwán había una cultura de exposición a las epidemias que lograban tener ese músculo. En Chile no lo teníamos. Así que yo creo que era predecible de que no íbamos a poder tener una trazabilidad para la magnitud, viendo lo que había ocurrido en Europa. Así que yo creo que era predecible de que una buena medida era poder contener el aumento de los casos hasta que levantáramos ese músculo. Ahora yo creo que ni se contuvo el aumento de los casos de forma fuerte, ni al menos fue pública una política de levantar el músculo de la trazabilidad desde marzo. Al menos no tengo evidencia de que haya ocurrido así. El diputado Baltolum, no sé bien si había una pregunta o también fue un comentario. ¿Qué sale con esto del autocuidado? Mi único mensaje era esto de que yo creo que funciona si es que efectivamente damos el mensaje de que la autoridad y la comunidad están haciendo alianza en esto. Y yo creo que lo peor que se puede hacer es dar mensajes de echarle la culpa a la gente que sale porque está desesperada, porque yo creo que efectivamente es una culpa de que como sociedad no hemos logrado enfrentarlo bien. Y yo creo que hay que asumir las culpas de las autoridades también más de lo que lo hemos hecho y también enfrentarlo más como equipo. Muchas gracias, don Ernesto. Nos quedan 45 minutos y está nuestro segundo invitado. Ernesto puede permanecer en la sala, nos gustaría, por si hay más tiempo después para más preguntas. Yo me quedé con algunas aquí en el tintero, pero me interesa que podemos escuchar al doctor Mauricio Canals para escuchar su exposición y tener tiempo para preguntas. Don Mauricio, bueno, Ernesto, muchas gracias. Puede quedar, obviamente, en la sala. Y don Mauricio Canals, le damos la palabra. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad para poder
poder contribuir. Yo me voy a aprovechar de la excelente presentación de don Ernesto Laval, que me parece estupenda, especialmente en todo lo que se refiere al asunto de la trazabilidad. Yo les voy a mostrar algunos detalles solamente del último informe, que vienen como a complementar algunos aspectos que ya tocó don Ernesto. Voy a compartir pantalla en este instante, si es que me permite. Con el mayor agrado. Bueno, lo que estoy compartiendo allí es el último informe. Yo participo en la Escuela de Salud Pública. Elaboramos informes semanales del acontecimiento de la epidemia a lo largo de Chile. Estos informes están disponibles en la red y lo que les estoy compartiendo es el último informe, solamente para destacar algunos puntos importantes que ya mencionó don Ernesto recién. Esa es la primera imagen que ustedes pueden ver allí. Corresponde a la evolución de la epidemia en el mundo. La curva roja corresponde a la variación del número de casos diarios a lo largo del tiempo en el mundo. La línea negra son los promedios móviles y las curvas de colores corresponden a la variación en América, al Mediterráneo, África, Europa, etc. Ustedes pueden ver que hoy día la epidemia está comandada por lo que está sucediendo en América, que tiene la mayor cantidad de casos, y en el último tiempo estamos teniendo una relativa estabilización en el número de casos. Yo personalmente pienso que se está llegando al pic del número de casos diarios y probablemente esto tenga una meseta larga para posteriormente descender. También esta imagen sirve para destacar la irregularidad que tiene todo este proceso. Y esa variación que ustedes pueden ver, esa variación semanal, obedece a un artefacto que tiene que ver con los reportes que se producen. Si uno hace un análisis de serie de tiempo, demuestra que esto oscila semanalmente porque hay días en que se reporta menos. Pero tiene una gran variabilidad, lo que disminuye la capacidad de predicción. Si uno avanza en este informe, observen la curva que les estoy mostrando a la derecha. Corresponde a lo que sucedió en Chile. Y ahí tenemos dos curvas. Tenemos la curva de los casos reportados por el MinSal de acuerdo a PCR, en azul, y en rojo los casos corregidos por subreporte. El subreporte nosotros lo podemos calcular en base a la mortalidad, a la letalidad, porque existe una letalidad esperada para esta enfermedad que es de alrededor del 1,4%. Entonces, cuando hay un exceso de letalidad, no es porque haya más letalidad, sino que hay una subestimación del denominador. Bajo esa perspectiva, uno puede estimar cuál es el subreporte, de tal manera que en el pic, que fue más o menos en junio, el número de casos, nosotros estimamos que debe haber llegado a número de casos diarios a más de 10.000. Esta curva es interesante porque relaciona lo que sucedió en Chile. Esto está publicado, el gráfico de la izquierda, lo publicamos en la revista, la Pan American Journal of Public Health, ¿no es cierto?, la revista Panamericana de Salud Pública, y que relaciona los ascensos con las distintas medidas que fue tomando el gobierno. Aquí les marco en particular, en abril existió lo que se llamó la relajación de las medidas y la llamada a la nueva normalidad, y posteriormente, justo coincidiendo con la relajación de las medidas, con el Día de la Madre y la Semana Santa, posteriormente a ello aparece la gran epidemia que es comandada por Santiago, en particular la región metropolitana. Si ustedes se fijan en la figura de la derecha, como figura 3, ustedes observan toda la epidemia hasta nuestros días y pueden ver que la curva roja es la epidemia de todo Chile y la curva azul es la epidemia de la región metropolitana. Y ustedes ven que gran parte de toda la epidemia en Chile es explicada por la evolución de la región metropolitana. La curva verde es la suma de todas las regiones, para que vean ustedes la magnitud de las cosas. Hoy día, recién, en estos últimos días, desde el último mes,
se ha invertido la relación en que la suma de todas las regiones es más de lo que ocurre en la región metropolitana. Aquí tenemos en la siguiente, ahí la figura a la izquierda son las curvas epidémicas de cada una de las regiones, todas sobrepuestas, para que nos dé una idea de lo que está sucediendo actualmente con el conjunto de las regiones. Y ustedes ven que se tiene una pseudo-pic también correspondiendo a aproximadamente junio-julio, y actualmente una estabilización en lo que llamamos una endemia alta. Si ustedes miran a la derecha, ese es el gráfico extraído del Ministerio de Salud, muestra las regiones que tienen más de 10 por 100.000 casos en la curva de arriba, las curvas de arriba, regiones con más de 10 por 100.000 casos, y la curva de abajo son de menos de 10 por 100.000 casos. Y ustedes ven que fundamentalmente las regiones de mayor preocupación son Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Biobío y Magallanes fundamentalmente. Mientras que el resto de las regiones tienen menos de 10.000 casos por 100.000 habitantes. Aquí hay una salvedad importante en el plan paso a paso. En uno de los indicadores habla de casos activos por 100.000 habitantes. En mi opinión, es un error eso. Eso debe ser un error incluso en la publicación que está puesta en el ministerio. Los casos activos, uno los puede calcular, son aproximadamente entre 10 y 14 veces los casos diarios, porque cada caso dura aproximadamente entre 10 y 14 días. Entonces, no hay prácticamente ninguna región que cumpla con el criterio que aparece como está escrito allí. Así que eso es algo que uno tendría que analizar. Otros indicadores interesantes, esta es la evolución de las UCI. Ustedes ven que en un principio se elevaron a una gran cantidad de UCI hasta pasar de más de 2.000 UCIs ocupadas y para actualmente descender a aproximadamente alrededor de 1.200. Los puntos blancos representan el número de pacientes que estaban ventilados en ventilación mecánica, pero fuera de la UCI, lo cual es una indicación clara de saturación del sistema. Un paciente en ventilación mecánica no puede estar fuera de una UCI. Actualmente, ese número que llegó a 400, actualmente están en alrededor de 22. El gráfico a la derecha tiene la evolución del número reproductivo básico, que tanto se ha hablado. Actualmente se ha estabilizado cercano a 1, con los intervalos de confianza, y dependiendo de la forma que se calcule, aproximadamente cerca de 1. Finalmente, lo que les quiero mostrar es esta curva de acá a la izquierda, porque eso responde un poco la pregunta si era predecible. Con modelos matemáticos era perfectamente predecible lo que iba a ocurrir bajo ciertas condiciones y parámetros. Nosotros propusimos en los informes sucesivos en la Escuela de Salud Pública que el pic iba a ser entre el 13 y el 20 de junio, el cual efectivamente ocurrió. Utilizamos modelos estocásticos y pudimos observar que se está cumpliendo relativamente bien lo que está sucediendo con la epidemia a nivel nacional y a nivel de Santiago. Observen un detalle, por eso les quería mostrar este gráfico. Las curvas rojas son lo que predice el modelo estocástico, un modelo aleatorio, es decir, si las curvas circulan dentro del área roja, está adecuada la predicción. La curva azul corresponde a los casos corregidos, es decir, corregidos por su reporte. La curva negra corresponde a los casos que se reportan diariamente. Pero fíjense en la curva verde. Esa curva es interesante porque nos dice lo que podría suceder en Santiago. La curva verde es la curva de Europa, pero reescalada a la situación de Chile. De tal manera que nos permite, visualizar lo que podría pasar en Chile. Observen cómo Europa subió, tuvo un pic, después descendió y actualmente tiene un ascenso paulatino en los últimos 50 días. Fíjense cómo Chile está siguiendo prácticamente la misma curva europea. Actualmente está en esa etapa. Miren la curva azul, que son los casos corregidos por su reporte. Y lo que puede suceder es efectivamente una endemia alta, más o menos estable, para luego empezar un nuevo ascenso de acuerdo a la cantidad de susceptibles que tengamos libres.
La última figura que les muestro es la evolución de Santiago. Esa es una curva teórica, una función Gompertz, que nos permite, ¿no es cierto?, modelar la epidemia de Santiago, y ustedes pueden ver cómo esto perfectamente se ajusta aproximadamente a lo que ha ocurrido en Santiago. La curva roja es la predicción y la curva azul corresponde a lo que efectivamente está sucediendo en Santiago, y ustedes pueden ver cómo actualmente nos encontramos en un estado que podríamos llamar una endemia más o menos estable. Ahora, eso contesta algunas de las preguntas de cuán predecible era. Ahora, esto se informó en repetidas formas al Ministerio. Se ha ido a través de los informes que se emiten por la Escuela de Salud Pública, y también todos estos reportes se le han hecho llegar directamente al Ministro de Ciencias. También hay que informar que en 2 oportunidades se realizó una reunión por vía web con los modeladores matemáticos, y esos informes se hicieron llegar al Ministro de Ciencia, en que se informaba que el crecimiento exponencial de esta curva era inevitable. Una de las frases que quedó plasmada en uno de esos informes, que es del 20 de abril, es que ante situaciones de crecimiento exponencial había que tomar medidas exponenciales. Es decir, eso se hizo llegar. Otro aspecto importante, no quiero compartir más pantalla, pero siempre se me olvida cómo se hace para no hacerlo. Creo que el anfitrión me puede sacar de eso, ¿no? De compartir, ahí ya lo ahí estamos. Perfecto. Otro aspecto que quería tocar es lo siguiente. Actualmente en eCovid nosotros estamos usando indicadores que nos permitan seguir la epidemia, y nos hemos enfocado en 4 focos. Uno es dinámica de contagio, que considera el número reproductivo y el número de infectados diarios por 100.000, las tasas de infectados diarios, la tasa de incidencia diaria. Tenemos un segundo indicador, que es la capacidad de test, cuántos tests se están haciendo. El tercer indicador se llama trazabilidad y aislamiento. Y el cuarto indicador corresponde a la capacidad hospitalaria. Si uno analiza indicador por indicador en el último informe COVID, nosotros tenemos situaciones que son disímiles. En cuanto a el número reproductivo, actualmente está en torno a 1. Hay algunas regiones que son preocupantes, que están ascendiendo de 1, y que son, en particular, la región de Atacama, la región del Biobío, que tienen situaciones particulares con R's ascendentes. También tenemos situaciones donde hay alta carga, como por ejemplo Arica y Parinacota, y también la región de Atacama, con altas tasas de infectados por unidad de tiempo. Cuando uno analiza la capacidad de testeo, yo diría que allí estamos bien. La capacidad de testeo es algo que ha tenido un paulatino aumento, y actualmente el testeo es del orden del 1 por 1000 o de 100 por 100.000, si ustedes quieren usar las tasas por 100.000, de tal manera que ese es un buen indicador de un aspecto positivo. Si uno mira la capacidad hospitalaria, es un segundo indicador que es bueno. La capacidad hospitalaria en Chile, en cuanto a UCI, aumentó de una capacidad de 1.200 UCI a actualmente cerca de 2.800 a 3.000 UCI como capacidad total. Y actualmente, en estos días, la ocupación UCI llega a un 75%. O sea, hay un 25% de disponibilidad UCI, lo cual, como indicador, está bien. ¿Cuál es el indicador, el talón de Aquiles? Yo creo que lo han mencionado reiteradamente don Ernesto, ¿no es cierto? Lo mencionó muy bien, es la trazabilidad. Allí nosotros, en el último informe, destacamos dos niveles que se han podido medir. Les cuento un aspecto importante. Recientemente la Universidad de Chile
la Universidad Católica y la Universidad de Concepción en su conjunto establecieron un convenio con el Ministerio de Salud para acceder a los datos originales en forma directa. A través de ese convenio se ha podido reconstruir todas las series temporales, no desde la confirmación del PCR, sino que desde el inicio de síntomas, que es el punto principal. Lo interesante es que, a pesar de haber construido varios indicadores de trazabilidad, con los datos que se tienen en el Ministerio de Salud, solo se ha podido obtener 2 de esos indicadores. Un indicador es lo que se llama la proporción de confirmados tempranos. En otras palabras, ¿qué proporción de los casos son informados antes de 48 horas? Y eso es un indicador muy importante, antes de 48 horas del inicio de síntomas. ¿Cuántos son confirmados antes de 48 horas desde el inicio de síntomas? Si uno ve ese indicador, desgraciadamente es malísimo. Y lo destaco como no solo malo, sino como malísimo. Ese indicador, que es la proporción de informados tempranos, es decir, antes de 48 horas desde el inicio de síntomas, ha variado desde un 15% en marzo hasta actualmente un 37%, con un intervalo de confianza entre un 44% y un 27%. De tal manera que, si ustedes se fijan, es imposible una mayor trazabilidad si la proporción de individuos que se confirma antes de 48 horas es menos de un 40%. Entonces es imposible aislar a un 80% y es imposible cuarentenar a un 80% de los contactos antes de 48 horas. Ese es un indicador que es sumamente serio y grave y que atenta contra toda posibilidad de trazabilidad. Destaco que hay algunas diferencias en algunos lugares y me gustó lo que dijo don Enrique. Por ejemplo, la Araucanía tiene un 40% de proporción de informados tempranos y los ríos un 50%, que son los mejores a nivel de Chile. El resto del país tiene alrededor de un 30%, Aysén está bajo un 25%. De tal manera que uno puede afirmar, de acuerdo a estos indicadores que provienen exactamente desde el Ministerio, que la trazabilidad es imposible que sea actualmente más de un 30%, lo cual es lamentable. Otro aspecto lamentable se refiere al tiempo desde el inicio de síntomas hasta la confirmación del PCR. Fíjense que ese es un dato muy importante, tiempo desde inicio de síntomas hasta confirmación del PCR. ¿Por qué es tan importante? Porque entre inicio de síntomas y confirmación de PCR uno es infectante, uno está infectando a otras personas. El tiempo promedio en Chile actual, desde el inicio de síntomas hasta confirmación del PCR, es 5 días, lo cual hace imposible una trazabilidad adecuada en 48 horas. El peor lugar en este instante es Aysén, que tiene un promedio de 11 días, de alrededor de 11 días, entre inicio de síntomas y PCR. El resto del país, aproximadamente estable, se ha mantenido entre 5 y 6 días. Entonces, si uno analiza todos los indicadores, en Chile, en cuanto a la carga de infectados y al número reproductivo, el panorama no es tan malo. No hay tanta carga de infectados. Hay muchos lugares que están cumpliendo con menos de 10 por 100.000 casos por día. El número reproductivo está levemente sobre 1, pero fluctuando. A veces está bajo 1, a veces sobre 1, y los intervalos de confianza siempre incluyen al 1. Diríamos que estamos en un estado de endemia estable en términos globales. Estamos bien en la capacidad de UCI por ahora, si es que se mantienen como UCI, pero estamos mal
derechamente, y lo digo, lo afirmo con datos al respecto publicados, están disponibles en la plataforma ICOVID actualmente, de tal manera que ustedes los pueden bajar, de tal manera que en trazabilidad los indicadores son malos, en testeo los indicadores son buenos y en UCI los indicadores son buenos. Eso yo creo que es lo que les puedo informar en forma muy rápida para no latearlos tampoco. Muchas gracias, doctor Mauricio Canals. Muy interesante la exposición, al igual que la de don Ernesto. Vamos a hacer uso entonces ahora de tiempo para consultas. Doctor Juan Luis Castro pidió la palabra. Juan Luis tiene primero la palabra para hacer consulta y después los que sigan. Gracias, presidente. Bueno, felicitar al doctor Mauricio Canals por su precisa y exacta presentación del panorama que ICOVID y las universidades que están detrás de esta plataforma, que me parece muy atractiva. Además, me tocó visitarla hace pocos días y lo felicito como un organismo de mucha capacidad técnica y profesional. Quiero preguntarle en dos ámbitos. Si partimos de la base, lo último que usted señaló, doctor Canas, por su intermedio, presidente, de que tenemos una trazabilidad muy mala, de que tenemos un tiempo entre síntomas y confirmación PCR largo, 5 o 6 días aproximadamente. Y a eso agregamos lo que está empezando a suceder ahora, que es un cambio de estación progresivamente hacia la primavera, gradualmente, con mejora en el clima. Se va a extender el horario al horario de verano, en el segundo sábado de septiembre, muy pronto. Va a haber más luz solar, más gente, por lo tanto, en los espacios públicos. Y viene aperturas de comercio, de eventos deportivos, actividades de toda índole, y las festividades del 18 de septiembre. Aquí lo quiero llevar más bien a un pronóstico, a una tendencia de cómo se puede soportar o darle soporte, bajarlo de otra manera, a los meses que vienen, 1 o 2 meses más aproximadamente, con estas fragilidades en trazabilidad tan severas que tenemos hoy y que aún no se vislumbra un cambio en fortalecer esas trazabilidades de manera real. ¿Cómo usted, doctor Canals, visualiza el escenario que tenemos por delante para que lo que usted denomina, y que me gustaría que lo precisara, endemia, se habló en el documento de endemia alta estable? Me gustaría entender la diferenciación con una endemia baja o moderada, para calificar bien de qué estamos hablando en ese sentido. Y las reactivaciones o rebrotes de qué magnitud pueden ser, por ejemplo, asumiendo que estas otras variables climáticas y de masividad del público no sean precisamente favorables a las personas, sino que sean favorables al virus. Por una parte, eso. Y segundo, ¿qué opina usted y el consorcio o la plataforma de COVID de la expectativa que se ha generado con la experiencia de la vacuna Sinovac Biotech en convenio con el gobierno chileno, que le debo decir que hasta el día de hoy no nos aclaran cómo una entidad privada hizo un convenio privado con un laboratorio privado chino, donde la mitad del costo lo coloca el Estado de nuestro país? Eso todavía el gobierno no lo ha aclarado. Pero mucha gente, el sentido común de la gente dice, ya va a llegar la vacuna, ya la carrera por la vacuna, ya en el último trimestre, ya en el primer trimestre, ya el próximo año va a estar la vacuna como una gran salvación. Se crea toda una mirada sobre esto. ¿Qué opina usted, como médico, como saludista, y las entidades que usted representa, de las seguridades que se van creando en torno a una apuesta como es una cierta vacuna, porque esta es una de las vacunas, si bien es cierto el gobierno dice que hay otras alternativas, pero es con esta ya se matriculó, y que eso gire a un escenario distinto a inicio del próximo año? Gracias, presidente. Muchas gracias, Juan Luis. Doctor Ricardo Celis, diputado, ¿pidió la palabra o no? Sí, en la misma línea de lo que está señalando el diputado Juan Luis Castro. Primero agradecer la presentación del doctor Canas. ¿Qué opinión tiene respecto al retorno a clases, que ha estado tan en comentario en estos días, y que el ministro ha emitido juicio respecto a que sí estamos en condiciones, y muchos de nosotros creemos que no habiendo una buena trazabilidad no hay condiciones? Y un poco en concordancia con lo que decía también
el profesor Laval. Muchas gracias, Ricardo. ¿Algún otro diputado o diputada quiere hacer alguna consulta? ¿No? Yo quiero hacer una. Me preocupa de sobremanera, doctor, a todos nos preocupa. Si no hay cambios significativos en lo que está pasando en Chile, que el principal déficit que usted ve y muchos otros científicos también es el manejo de la trazabilidad. No es la primera persona ustedes que la señalan, obviamente, ustedes lo saben. Y da la impresión que se avanza lento, digamos, a una solución en la materia. De no haber cambios significativos, ¿qué puede suponer uno que va a pasar el día o la fecha aproximada del plebiscito? Estoy hablando del 25 de octubre. Me preocupa, digamos, que ya re poco, ya quedan 60 días, poco más de 60 días. Esa es una cosa. Segunda, que se relaciona con lo otro, dado el actual estado de las cosas y cómo se maneja la pandemia, las festividades del 18 de septiembre, que todas las conocemos, con restricciones o sin restricciones legales, pero que van a producir acercamientos, reuniones familiares, desplazamientos, con toque de queda o sin toque de queda, digamos, todos suponemos que ahí va a haber vectores, digamos, gente que se va a mover de un lugar a otro, digamos. Obviamente no en una situación de regularidad, pero eso podría significar que, dos preguntas en una, que haya un rebrote, posibilidades de que haya un rebrote, digamos, que aumenten los contagios en esa fecha por las características de esa festividad, y en ese caso eso se puede predecir o se puede calcular el rebote, no sé, algunos días después de septiembre, empezar a ver los resultados de lo que está pasando para tener una idea de lo que pueda pasar el 25 de octubre, que es muy, muy importante también. Y por último, usted mostraba la curva y cómo se desajustaba la curva en la bajada en Europa, digamos, y se iba hacia la derecha, digamos, se quedaba ahí en la media bajada, digamos, y no... existe, bueno, estamos ahí, justo, ¿es probable que ocurra en Chile lo mismo de Europa? Eso, señor Canal, por mi parte. ¿Está por ahí el diputado Torres? ¿Quiere hacer alguna consulta, diputado Torres, o no? Lo acabo de ver. Aparentemente, ¿no? No. Perdón, Nilo Baltolu, y le damos la palabra al doctor Canal. Nilo Baltolu va a hacer algunas preguntas desde Arica. Gracias, presidente. En verdad, debo felicitar al doctor. Nosotros hoy día hablamos de trazabilidad, pero yo recuerdo al principio los hogares de ancianos eran prácticamente la noticia donde estaba incubado el virus, y no fuimos capaces ahí de ponerle cierto atajo. Y al final todo se fue modulando hacia mejores hospitales, mejores instalaciones. Hoy día hay una comisión investigadora sobre el espacio riesgo, que también se alegó, pero si no hubiéramos tenido ese espacio riesgo con cama habilitado para cualquier cosa, hoy día lo criticamos. Entonces, de verdad, yo insisto, y usted, presidente, lo acaba de decir, bueno, ¿qué va a pasar para el 18 de septiembre? Entonces, efectivamente, yo voy al tema del autoconfinamiento. Porque ¿cómo es posible? Tenemos leyes de confinación, ¿no es cierto?, a las personas, y salen y llegan a una fiesta, y por casualidad, porque la bulla, porque un vecino denunció, 300 personas en un galpón, ¿no es cierto?, bailando, tomando copete. Eso es lo que me desespera a mí. ¿Cómo lo hacemos para poder, ¿no es cierto? Porque si no, no hay ninguna alternativa, no tenemos carabineros para colocar guardia en cada casa. Y hemos visto en Europa justamente que ya están cansados, llevan 5 meses, 6 meses de confinamiento, su economía prácticamente está en el suelo. En Argentina están saliendo a la calle, no le importa nada, lléveme preso, haga lo que quiera porque ya no resisto más. Entonces, de verdad que yo digo, ¿cómo lo hacemos? Y con la ayuda de los profesores, ¿no es cierto?, que me gustaron las dos presentaciones, es cómo ayudamos nosotros como diputados, cómo hacemos una causa común. Efectivamente, la noticia de que teníamos que estar separados, pero todos juntos, o todos juntos vamos a salir, pero andemos separados. La verdad es que yo creo que tiene que ser una planificación para que la gente entienda de una vez por todas. Yo no le echo la culpa a la gente, pero tampoco
No se puede decir que si las instrucciones que se dan no se cumplen, porque una de las figuras es esa. Y yo no cumplo con lo que me corresponde a mí como ciudadano, indudablemente que no vamos a poder salir adelante. Y la crisis económica que se viene, y eso es lo que está pensando todo el mundo, toda la autoridad del mundo, es eso. Entonces, si no preparamos a nuestra gente con publicidad, en buena onda, no que usted es culpable porque es culpable, sino que sea que ayude. Y por eso le pediría al profesor, ¿no es cierto?, Canals, que nos diga, mire, que esto es lo que podríamos hacer. Yo digo, si al principio, cuando estaba confinado en las casas de adultos mayores, no fuimos capaces de parar esta pandemia. Porque quizás el gobierno pecó de ingenuo también en decir, ¿sabe qué? No, yo me voy a preocupar que nos falten los oxigenadores. Y se preocupó de la infraestructura y no nos preocupamos de la gente. Esa es la figura que me toca en mi cerebro, porque yo quiero salir, porque yo estoy aquí en Arica y los negocios están cerrados. Aquí cuando el ministro de Economía dice, no, con el 10% se está activando la economía, pero se está activando la economía para un grupito de los mismos que se están llevando todo el chorro de dinero, 10.000 millones de dólares para el mismo grupo. Y el resto de la sociedad prácticamente está perdiendo como en la guerra. Entonces, por eso le pediría eso al doctor Canal, que nos diga, mire, esto es lo que debería hacer, por lo menos, qué es lo que piensa él. ¿Cómo tendríamos que atender a la gente? ¿Cómo el comportamiento humano? Porque nosotros hacemos leyes, pero la verdad el comportamiento humano va por otro lado. Eso es lo siento. Muchas gracias, Nino. Doctor don Mauricio Canals, tiene la palabra. Muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de contestar. Algunas no son muy contestables, pero vamos a hacer el esfuerzo. Don Juan Luis Castro nos preguntaba qué pasaba en la siguiente etapa, en la salida, y qué iba a pasar con la evolución de la epidemia. Lo que vamos a decir fundamentalmente es lo siguiente. Actualmente tenemos dos situaciones que hay que mirar aparte. Uno es la región metropolitana y otro lo que son las regiones. La región metropolitana está en una situación particular, está saliendo de un brote epidémico muy fuerte, está disminuyendo y está evolucionando hacia una endemia estable. Sin embargo, ese brote que fue muy fuerte no debiera haber producido una inmunidad de rebaño, que es lo que se calcula para la población homogénea, es decir, que un 57,4% de la población esté infectada. De tal manera que todavía hay una gran cantidad de susceptibles en la región metropolitana que son sensibles de adquirir la enfermedad. Entonces, lo que se debiera esperar es una curva muy similar a la de Europa, una salida en un estado de endemia alta, y eso de endemia alta es considerar que 10 por 100.000 habitantes estábamos hablando alrededor de 300 casos diarios. Cualquier enfermedad con alrededor de 300 casos diarios es un estado endémico alto. Por ejemplo, si hablamos de alguna otra enfermedad respiratoria, en particular VRS, hoy día hay muchísimos menos casos. Puede uno tener un estado endémico, pero no llega a este nivel de casos. Estados de alrededor de 10 por 100.000 habitantes en tasa diaria es un estado que nosotros llamamos endemia alta. Y cuando hablamos de endemia, hablamos de un estado estable, es decir, permanecer en una misma curva. Así que yo esperaría que efectivamente en la región metropolitana se llegue a este estado endémico durante un tiempo que puede ser muy similar al de Europa, alrededor de 50 días, para luego reiniciar un ascenso paulatino con una pendiente mucho menor que el brote epidémico que tuvimos. ¿Y por qué? Porque la fuerza de infección es menor. La fuerza de infección corresponde a la tasa de contactos por el número de susceptibles. El número de susceptibles en este segundo brote sería menor, la tasa de contacto probablemente también sería menor, y por lo tanto la pendiente de ascenso para este segundo brote sería bastante menor y probablemente el número de casos podría ser que fuera como en Europa. Europa actualmente está teniendo alrededor de 20.000 casos diarios, que es aproximadamente como un tercio del total de casos que tuvo en su pic. De tal manera podría ser una situación bastante importante, si ustedes piensan,
de alrededor de 1.500 o 2.000 casos, son un número grande de casos que podría volver a saturar las UCI. Así que ese es el peligro. En cuanto a la vacuna, es interesante. Yo no soy el hombre apropiado para hablar de la vacuna. Yo creo que aquí habría que invitar a Miguel O'Ryan. Miguel O'Ryan, yo acabo de asistir a la charla de vacuna que le pedimos para la Escuela de Salud Pública y nos informó que hay actualmente 30 equipos, 30 vacunas que están en etapa pasando a fase 3 de su estudio. Es decir, hay 30 posibles candidatos a vacunas a desarrollarse en que están pasando, en que se hacen ensayos clínicos en voluntarios. Pasaron la fase de seguridad y ahora están en los ensayos en voluntarios. Para Chile, las que están más, las que más le ha interesado al gobierno, él pertenece al equipo asesor, es Sinopec, en que el gobierno de Chile puso plata. Esa la decisión, me explicó Miguel O'Ryan, no fue tomada por él, es una decisión gubernamental que va más allá de los equipos asesores, que nadie sabe exactamente quién la tomó. Y, digamos, se apostó por este grupo privado, Universidad Católica y Sinovac. No tengo las razones de eso. Las otras candidatas son Oxford, que estaría muy avanzada. Y aparte de estas 30 vacunas, hay otras 138 vacunas que están en etapa 2, es decir, están probando su seguridad. Entonces, hay que decir que toda la etapa 3 dura por lo menos alrededor de 6 meses. O sea, si uno tiene algún tipo de esperanza, habría que cifrarla aproximadamente para principios de 2021, si es que todo va bien. De tal manera que esa es la esperanza que uno podría tener de lo que yo pude extraer del experto que es Miguel O'Ryan. Yo no soy un experto en ese tema. Así que eso es lo que les puedo aportar de vacuna. En cuanto a la pregunta del doctor Celi, retorno a clases por ningún motivo. O sea, eso es echarle benzina a las brasas. Por ningún motivo, y eso hay que insistir desde todos los equipos de salud pública, que por ningún motivo se debe hacer un retorno a clases, que es el principal factor que hace que aumente la movilidad de la población y que aumente el contacto entre los individuos en la población. Al inicio de la epidemia, el único factor que demostró que realmente el R disminuyó al principio, alrededor de marzo-abril, fue la suspensión de clases y la suspensión de las universidades. Y eso en otras partes del mundo también se ha demostrado. La disminución de la movilidad y de los estudiantes fue el factor principal. Hoy día, pensar en un retorno a clase creo que es profundamente equivocado. Otra pregunta que nos hacían era el plebiscito en 60 días. Ese es una incógnita. La verdad es que si uno ve, si Chile sigue la curva europea, es complicado, ¿no? Porque es cierto, podría haber un ascenso en la pendiente, y ese ascenso en la pendiente, si sigue la curva europea, va a estar justamente en los valores más elevados en aproximadamente 50-60 días. De tal manera que es complicado hacer esa predicción. Yo creo que lo que va a haber que hacer ahí es estar monitoreando qué es lo que pasa con el R y con la carga de infectados activos, e intentar tener modelos apropiados de acuerdo a la cantidad de susceptibles que se piensa que hay hoy día. Es decir, es necesario aquí que los equipos matemáticos, que hay al menos 18 equipos matemáticos que están trabajando en el tema, que establecieran modelos adecuados de ver qué podría pasar en los próximos 50-60 días. Hoy día yo pienso que es una incógnita absoluta. Si yo tuviera que apostar a modo personal, yo pienso que va a haber una elevación en el número de casos. No creo que haya un gran rebrote, pero sí debiera haber una elevación en el número de casos porque todavía tenemos gran cantidad de susceptibles. Finalmente,
en cuanto a las preguntas, a ver, las ideas nuevas que nos pedía, ¿no es cierto?, el diputado presidente y representante de Arica, se me olvidó el nombre, perdón. Bartolo. El representante de Arica nos preguntaba eso. ¿Qué medidas uno podría proponer? Lo que uno tiene que hacer desde el punto de vista individual, lo conocemos todos, la seguridad personal, qué sé yo, la mascarilla, la higiene personal, alcohol gel, etcétera. Eso es de nivel personal, a nivel de individuo. A nivel de población, nosotros tenemos la principal defensa es la trazabilidad. Esa es la total y absoluta defensa contra que rebrote el proceso epidémico. Pero si vemos que la trazabilidad es mala, si la trazabilidad es mala, no tenemos esa capacidad, como se está demostrando en este instante. Tenemos tres medidas, intervenciones lógicas que podemos hacer. 1, disminuir la tasa de contacto. 2, el confinamiento, o sea, otra vez instalar el confinamiento. 3, el aislamiento, los cordones sanitarios. Los cordones sanitarios siguen establecidos, es decir, están suficientemente aisladas las localidades, es decir, no los podemos manejar. El confinamiento no parece ser una medida adecuada en este instante, o sea, epidemiológicamente es adecuada, pero la población ya no lo está tolerando. Si uno no tiene una posibilidad de acción sobre permanecer en confinamiento, la única oportunidad que tenemos es actuar sobre la tasa de contacto. Y la tasa de contacto, ¿cómo actuar sobre ella? Ahí hay que hacer una ingeniería fina de qué posibilidades tenemos de reducir la movilidad de la población disminuyéndole la tasa de contacto. Una de las posibilidades que yo he mencionado y que sería bueno analizar es la posibilidad de establecer sistemas de tipo restricción, de restricción de movilidad a las personas, ya sea por apellido, o restringir la posibilidad de movilización de los vehículos, es decir, restricción vehicular. Si ustedes lo piensan, la restricción vehicular en Chile se impuso porque los vehículos eran contaminantes, ¿no es cierto? Y tiene una relativa adecuado funcionamiento. En este instante, las personas son las contaminantes, son aquellos que son capaces de contagiar a otras personas. Entonces, de alguna manera, uno podría pensar, y eso es para analizarlo, no para decir, bueno, esa es la medida. No, no es esa la medida. Es una de las medidas a pensar que uno podría instaurar en disminuir la movilidad de la población, una suerte de restricción por apellido, por número de carnet, o lo que sea, de tal manera, si uno reduce al 50% las personas que circulan, reduce a un 50% la tasa de contacto y, por tanto, el número reproductivo. Es decir, uno tiene que buscar medidas lo más ingeniosas posible que permitan atacar ese punto. Eso es lo que yo les puedo aportar. Naturalmente, esto hay que discutirlo con expertos y con modelos adecuados y no lanzar ideas así a la necesitaría modelación adecuada, pero sí hay una cosa clara. Si ustedes disminuyen la tasa de contacto a la mitad, el número disminuye a la mitad y por lo tanto la carga de infectados va a disminuir en 2 semanas a la mitad. De tal manera que esa es la ecuación que uno debiera estar manejando. Eso es lo que yo les puedo aportar. Gracias, muchas gracias, don Mauricio, muchas gracias. Le quiero dar las gracias a ambos invitados. Estamos llegando ya, el secretario me avisó, parece que la hora de término de la sesión, que fue convocada hasta las 16:30. Yo quiero agradecer mucho a don Ernesto Laval y a don Mauricio Canal. Creo que ambas exposiciones han sido extraordinarias. Muchas gracias por su disposición y su tiempo, ya que esta comisión valora de sobremanera su exposición. Muchas gracias, y habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.